muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Estamos con Alfredo Moreno, político, empresario, ex ministro y actual miembro de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Y también estamos con Francisco Buenchumilla, político, ex ministro, actual senador por la Araucanía y también miembro de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento. Nos gustaría profundizar con ustedes en las lecciones que han ido sacando de los distintos procesos en los que han participado, desde veredas políticas opuestas, uno podría entender, pero con el mismo objetivo, y es lograr un entendimiento duradero entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. ¿Cuáles son esas lecciones, si tuvieras que empezar en la reflexión, Alfredo? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Estuve hace unos días en la Universidad de Harvard, donde me pidieron ser parte del Centro de Derechos Humanos que tiene la universidad. Y ellos han realizado un estudio de todos los conflictos que hemos tenido en el mundo desde el año 49 en adelante, que tengan una característica étnica, que tengan también una duración larga, más de 25 años, y que hayan tenido daños muy importantes, donde hay varias muertes al año, en fin, que tengan una violencia muy grande. Y eso es lo primero que te dice, es lo difícil que es resolver esto. Han habido 300 conflictos que cumplen con esas características en el mundo. Solamente se han resuelto en forma completa 6 de 300. Hay otros grupos, algunas pocas decenas, que se han resuelto parcialmente, es decir, había un acuerdo, pero hay grupos que continúan en la violencia. Entonces, lo primero que estamos en una cosa difícil, y eso, las experiencias que se tienen, aquellos que han sido exitosos, ya sea parcial o totalmente, han sido muy cuidadosos de que realmente la opinión de todos esté, y cuando digo la opinión de todos los grupos que están involucrados, que los representantes sean representantes verídicos y verdaderos. En el caso del pueblo mapuche es una población que no tiene un solo líder o un pequeño grupo, sino que es una cosa que tiene sus diferencias y que hay que estar seguro que uno está hablando con las personas verdaderas, y también considerar al resto del país, que lo que se haga sea algo donde la gente diga, bueno, estamos encontrando una solución justa, razonable, equitativa con respecto al resto del 90% de la población. Lo otro es que este es un problema que nos viene acompañando hace muchísimos años y que yo creo que esta es la ocasión de resolverlo. Esta comisión tiene la gran cosa de haber partido no solo por el hecho de un nombramiento del presidente o del gobierno, sino que con el apoyo de los 20 partidos políticos, con todas las fuerzas políticas atrás. Creo que eso es una oportunidad que no tuvimos hacia atrás y que nos da una posibilidad de éxito. Francisco. Mira, la pregunta es, ¿de qué manera los seres humanos resolvemos los conflictos que tenemos? Los conflictos que todos vivimos, personales, familiares, y los conflictos sociales y políticos. Entonces yo creo que siempre la humanidad ha buscado una forma de resolverlo. Una forma de resolverlo es la guerra, eso que nos ha acompañado en toda la historia de la humanidad. Y la otra fórmula es la política. Y esta es una comisión de naturaleza política, porque queremos resolver un problema que está afectando al conjunto del país, donde tenemos violencia por muchos años, y los distintos gobiernos de todos los signos no han podido resolverlo. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Porque tú tienes que tener claridad sobre cuál es la naturaleza del conflicto y de qué manera lo puedes abordar. Pero en líneas generales es muy difícil resolver un conflicto si tú no tienes una base de legitimidad y de respaldo político para poder entrar a la búsqueda de una solución. Entonces, pero esa legitimidad ha existido en distintos momentos, ¿no? Las distintas comisiones que se han hecho, la misma que ustedes dos configuran. De hecho, el hecho de que ustedes dos la conformen es una garantía de legitimidad. ¿Por qué crees tú, Francisco, que no se puede avanzar en acuerdos duraderos de paz? Bueno, suponemos que tenemos una cierta legitimidad, la que va a resolverse en la medida que nosotros podamos buscar una solución que le haga cuento al conjunto, porque nosotros podemos tener de partida. Pero la salida es muy importante, porque aquí lo que hay que evitar es que una mayoría se imponga sobre una minoría, que nosotros pudiéramos tener una solución por mayoría. Nosotros resolvimos tener una solución de consenso, porque eso le va a dar la fuerza.
Y porque yo creo que el Estado y los gobiernos, es la tesis mía, siempre han pensado que esto es un problema de orden público y que por lo tanto esto se resuelve mediante el Código Penal y las leyes del Estado punitivo. Y la postura mía es que esto es un problema de naturaleza política entre un pueblo originario, el pueblo mapuche, y el Estado. Por la falta de entendimiento en los últimos 150 años respecto de estos dolores que ha vivido la sociedad mapuche y la sociedad chilena. Esa es nuestra tarea difícil, pero ahí estamos empeñados en buscar la luz al final del túnel. ¿Compartes el punto de vista, Alfredo? Comparto el punto de vista. Quisiera agregar solamente que creo que también se han hecho varios intentos hacia atrás. Quizás el más importante, la ley indígena del año 1993, que creo que tenía una muy buena inspiración y buscaba avanzar en resolver el problema, pero que ha demostrado a lo largo del tiempo que habían cosas que no funcionaron, que no son adecuadas a los tiempos que tenemos, y hoy día tenemos a la mayoría de la gente involucrada en esto pasándolo muy mal, ¿no? Hoy día las comunidades mapuches siguen sumidas en la pobreza. El problema, el conflicto entre ellos y el Estado, como lo señala Francisco, no se ha resuelto. Las esperas para recibir la tierra son de décadas y se proyecta, hemos estado mirando los datos, podríamos llegar a más de un siglo entre que te dicen que te van a arreglar el problema y que te lo arreglan. Los agricultores y las personas que viven en la región tienen una presión sobre lo que son sus propiedades y su situación personal y su productividad, en fin, que es enorme, más encima la violencia. O sea, no hay nada que esté realmente funcionando para el bien de cada uno de los grupos ni del total. Entonces tenemos que buscar, y ese es el encargo, buscar una nueva solución, un nuevo acuerdo, una nueva forma de relacionarnos que permita que todos estos grupos estén mejor y que podamos hacer el desafío que tenemos como país hacia adelante, que es crear un país unido pero dentro de la diversidad. Esto está inscrito en un problema, yo creo, que es más amplio que solamente el problema, digamos, entre mapuches y no mapuches. También tenemos el problema con mujeres, con personas de distintos géneros, de cómo hacemos un país diverso pero unido. Exactamente, porque si uno sale de este conflicto específico muy dramático y muy doloroso, ve que en todo orden de cosas nos está costando llegar a acuerdos, o el camino para hacerlo es vociferante, es hostil, no es precisamente hermanable, por ponerlo... y es un fenómeno que yo diría que es global, ¿cierto? La dificultad para llegar a entendimiento, la polarización. Y ustedes son hombres que han trabajado por la paz, por el entendimiento, por el acercamiento, por los acuerdos en contextos muy difíciles. ¿Cómo ven el momento a nivel país de estos desencuentros y por dónde crees tú, Francisco, que se puede avanzar? Tú además que estás en el foro político por excelencia, que es el Senado, y además con un proceso constitucional en curso. Creo que habría que hacer una cierta precisión respecto de la ley indígena para retomar una respuesta, en el sentido que la ley indígena fue un gran avance para el mundo indígena el año 93, pero era un escenario distinto. En ese entonces la ley indígena era desarrollo con identidad. Todavía no existía ese problema político donde la violencia estaba presente como ahora. Entonces, la ley indígena buscó una solución de derecho privado, por llamarlo así, porque dijo, vamos a restituir las tierras, pero vamos a comprarlas. Nos ponemos de acuerdo en la cosa y en el precio. O sea, el Código Civil, derecho privado para comprar tierra. Hoy día el problema es político, eso se quedó atrás. Entonces la ley indígena hoy día no da el ancho para este problema y conflicto que tenemos mucho más distinto al que partió el año 90 o 93 cuando se dictó la ley indígena. Y si eso yo lo llevo al país, digo, mira, las constituciones tienen que tener una representatividad que le haga cuento a la inmensa mayoría del país. No puede ser una constitución en que una minoría se impone a la mayoría o la mayoría se impone a la minoría. Y en eso nos hemos llevado los últimos 2 años. Bueno, y... Cuatro. Eso, es verdad. No, pero yo digo que nos llevamos los últimos 50 años, porque en Chile lo que tenemos... ¿Tú crees que ahí está el eje? El eje está en que no tenemos consenso respecto de las reglas del juego que nos rige a contar de la Constitución de Pinochet. No hay acuerdo en el país, en el mundo político, diciendo, mire, estas reglas del juego que se instauraron en la dictadura no nos hace cuento, no estamos de acuerdo. Eso mismo pasó con el primer proceso constitucional.
¿Qué va a pasar con este? ¿Nos hace cuento todo que esta es una constitución que nos representa? Y para decir, mira, estas son las reglas del juego y ahora entremos al juego político, al desarrollo, a la economía, al crecimiento, a la justicia. Ese es el problema central que tiene este nuevo proceso. ¿Va a ser cuento a la inmensa mayoría? ¿O se va a pensar que un grupo le impuso al resto sus propias convicciones? Ese es el núcleo político de lo que está en discusión con este nuevo proceso. Dicen que dialogar es distinto a negociar. Y es un enfoque que realmente uno pensaría que hace la diferencia. Obvio. ¿Cómo lo ves en este contexto, Alfredo? Bueno, yo creo que es muy importante esa diferencia. Y es muy difícil tener una negociación exitosa si es que no hay diálogo previo. Porque el problema para que las negociaciones sean exitosas es que tiene que haber un cierto mínimo grado de confianza. Es evidente que tenemos distintas opiniones. Yo no tengo las mismas opiniones que Francisco en algunas cosas y tenemos las mismas en otras. Y para qué decir con otros miembros de la comisión, somos personas muy diferentes. Pero le pregunto si tenemos la suficiente confianza para poder escucharnos, dialogar y que yo pueda entender qué es lo que realmente piensa, qué es lo que él ve que yo no veo y que él a su vez vea qué es mi opinión y qué es mi visión. Porque yo te voy a decir una cosa, nadie tiene toda la razón. ¿Ustedes tienen confianza entre ustedes? ¿Tienen confianza interpersonal? Yo siento personalmente que sí, absolutamente. Y yo creo que el hecho que esté Francisco en esta comisión es un tremendo aporte, no solo por el cariño que él le tiene a la comunidad mapuche, a su región, sino que porque él además tiene una posición de decir, ¿sabe una cosa? Tenemos que cambiar la situación que hay, tenemos que resolver esto. Y yo siento eso mismo. Yo siento que ¿Es verdad tenemos que con que Alfredo cambiar Moreno eso. se estuvo más cerca que nunca de un acuerdo duradero, Francisco Huanchumilla? Cuando a Alfredo lo nombran ministro, esto fue en enero, febrero del 2018. Alfredo, sí. sí. Yo estaba electo como senador. Y a mí me llamó la atención que antes de asumir, él y yo, Alfredo fue a la Araucanía y empezamos a conversar. Hubo una metodología distinta a lo que yo había visto. Bueno, yo lo apoyé en su gestión. Esa se frustró por otras razones ajenas a nosotros. Entonces, para resolver este problema es fundamental el diálogo, la confianza, la negociación, pero el mundo mapuche está cruzado por la desconfianza con el Estado. Porque en cada recodo del camino en que se ha encontrado con el Estado ha salido de perdedor. Esto ya llevamos más de 150 años. ¿Cómo recuperas tú ese nivel de confianza? Esta es una tremenda tarea que nos encomendó el jefe de Estado. Y la confianza de la nosotros. contraparte cuando ves presiones cada vez más violentas y realmente se vive Efectivamente, si en el una caso no de normalidad. la contraparte es el mismo. De eso se trata. ¿Te De fijas eso tú? se trata. Cuando hay un proceso en democracia en que la metodología es el diálogo, la negociación política, la conversación, ceder, y tú tienes en el país una metodología de violencia, producto de un grupo que tiene historia, que tiene lucha y que ha demostrado, digamos, cómo son sus convicciones, ¿cómo logras tú generar un espacio para resolver este problema? Hagamos una cosa, vamos a la pausa y a la vuelta profundicemos en la metodología para la paz versus la metodología violenta. Seguimos en Democracia con Alfredo Moreno, con Francisco Huanchumilla a la vuelta. De regreso en Democracia, seguimos conversando en el panel con nuestros invitados Alfredo Moreno y Francisco Huanchumilla, invitados estelares a quienes les agradecemos mucho por estar acá para hablar de entendimiento, de caminos hacia la paz, de construcción duradera, de acuerdos. Y quedamos en profundizar en el tema de una metodología para la paz, porque hay distintas instituciones que han desarrollado incluso manuales de trabajo. En la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuán operativas pueden ser esas digamos, metodologías para llegar concretamente a resultados que también sean medibles y no solo queden en buenas intenciones, que muchas veces es lo que quieren los gobiernos para salir del paso, para decirlo en buen chileno? Francisco. Mira, hay gente muy especializada en esto. Bueno, Alfredo mismo participó en procesos internacionales sobre esta materia. Está el Centro Nansen de Noruega,
Noruega es un país que se especializa en este tipo de conflictos, la confianza que genera. Y estuvo aquí Alfredo Zamudio, que Alfredo lo conoció en una primera etapa. Después yo lo conocí trabajando con el obispo Vargas, que paz descansa, de Temuco, ¿no? Donde él generó un encuentro entre los senadores y el obispo. Nos juntábamos todos los sábados, conversamos con mucha gente y también con Alfredo Zamudio del Centro Nansen. Yo espero que en algún momento podamos traerlo de vuelta para acá para que conversemos con nosotros y veamos si nos puede ayudar a resolver. Digamos, él tiene un tema de procedimiento. Que en los procedimientos, imagínate, yo estoy en el Senado, estamos en la Cámara de Diputados, son muy fundamentales el respeto a los procedimientos. Si tú no respetas los procedimientos y las reglas de cómo se toman las decisiones ahí, se arman todos esos líos que se arman de repente en alguna de las cámaras. En el Senado es un poquito menos, pero los procedimientos mandan mucho. Y él tiene una metodología que yo creo que puede ayudar, genera confianza. Pero te toca a veces negociar con un otro que no quiere respetar esa institución, esa institucionalidad, esos procedimientos, que tiene rabia, que se sienta frustrado y que quiere respuestas ya. Eso forma parte de la vida, po. Forma parte, uno tiene que tener presente de que en cualquier tipo de conflicto tú te vas a encontrar con la posibilidad de que las puertas se cierren. El tema es cómo logras tú generar una cierta confianza que te permita entrar, abrir la puerta y entrar a los temas más duros. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Es verdad que tenemos experiencia, yo lo he dicho, Alfredo en distintos ámbitos, yo en otros, y por eso a lo mejor nos pidieron esto y te estamos colocando nuestra mejor intención, voluntad, para poder encarar esto. Pero ¿y esa llave se no abre es sencillo? ¿Solo con el conocimiento de la política, solo con la cabeza, o también tiene que ver con el corazón, la emocionalidad? Mira, déjame decirte la una cosa. Dale, Sí, por favor, por favor. No, por favor. Alfredo entró a la Araucanía como no había entrado otro, generando un ambiente de confianza y de diálogo. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Eso es un primer paso fundamental para entrar al resto. Alfredo, por favor, disculpa. No, mira, la experiencia que yo he visto, esto tiene que ver con conflictos personales, con conflictos de otro tipo, empresariales o en cosas como esta, es que hay ciertas cosas que son básicas. Después uno tiene que tejer la solución específica con las personas que tienen que ver, pero la disposición a que tú quieras escuchar a las personas, en que tú no creas que sabes cómo resolver el problema, sino que cuéntame cuál es el problema, cuéntame tu visión. En general la gente, incluso los que tienen rabia, incluso los que tienen toda la razón de tener rabia, porque tienen unos costos tremendos, que la persona te pueda contar qué es lo que a él le pasó. ¿Cuál es? Ya que estamos en la televisión, la mayoría de la gente mira la foto de la gente, cree que la gente es, mire, este señor es empresario, entonces es un señor que es así, 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 este señor es político, entonces así, así, así. Cuando esas personas te cuentan su vida, tú entiendes por qué están ahí, por qué son así, por qué piensan así, qué es lo que vio, y comienzas a entender y comienzas a ver lo que no conocías y lo que tú puedes aprender. Particularmente en un conflicto como este, esto solo se puede hacer en un trabajo conjunto. No hay nadie que no tenga razón y no hay nadie que tenga toda la razón. ¿Francisco? Yo te agregaría que no tenemos que perder de vista que nosotros estamos en presencia de un problema político. Entonces, hay distintos tipos de conflictos, ¿no? Que puede ser que en las empresas o en la vida sean de otro cariz. Aquí hay un problema histórico, un problema político en que el Estado fue el que le quitó los territorios al mundo mapuche. Y el mundo mapuche hoy día lo interpela 150 años después, diciéndole, mire, restitúyame mis territorios. Y esos territorios están ocupados hoy día por personas de varias generaciones que muestran sus títulos dados por el Estado. Entonces, eso es importante el diálogo, es importante la confianza, es importante la negociación, pero eso implica que uno no puede tener una cosa máxima de querer todo. Por eso yo digo, tenemos que tener una solución del siglo XXI, donde la tolerancia, la capacidad de ceder, la capacidad de realismo es muy fundamental.
y sin embargo pareciera que no avanzamos, sino más bien retrocedemos o que nos quedamos donde mismo, después de la ruptura tan importante que fue el estallido social, que se instaló un montón de brechas, mucho malestar, muy profundo. Hemos elegido el camino político de la construcción de un nuevo texto constitucional, pero en un diálogo que ha sido áspero y que ha sido confrontacional. Probablemente sea parte del sistema que tenemos, que es básicamente un sistema de opinión, pero no sé si comparten que cuesta ver la salida, sobre todo con los resultados en acuerdos que sencillamente no cuajan. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que evidentemente que es difícil. El país y el mundo, tú lo decías al principio, están mucho más polarizados y la gente en general habla con los que piensan como ellos nomás. Y saltar a la otra orilla del río y escuchar a los otros es muy difícil. Pero esa es la tarea y yo creo que en esto, yo también lo dije al principio, creo que dimos un paso importante. Yo diría dos fundamentales. Uno, detrás de esto hubo un acuerdo desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. El acuerdo por la democracia que habilitó el primer que habilitó la creación de esta comisión, que habilitó quiénes son los integrantes, que habilitó también qué es lo que tiene que hacer la comisión, qué es lo que no tiene que hacer, cuándo tiene que terminar su trabajo, qué se espera de cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, no nos piden solamente una solución técnica, ¿qué hay que hacer? No, nos piden una solución, como bien se explicó, política, en el sentido que tenemos que ir a los distintos grupos y tiene que ser algo viable, tiene que ser algo posible de poder lograr después entre el gobierno, el Congreso, hacer esos cambios, ¿no? Si no, en esta comisión presidencial no es una cosa académica, es una cosa súper concreta. Claro, y la gente que hay en la comisión somos muy distintos. Entonces, y hay una muy buena disposición en todo. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento muy importante. Lo segundo, nosotros ya estando ahí, hemos decidido que cualquier cosa que vayamos a proponer va a ser por unanimidad. Eso ya le pone un problema a cómo logramos llegar a algo que realmente permita que todas esas personas digan, bueno, no me gusta, o no me gusta 100%, pero es la solución y vamos a estar todos mejor y tengo que ceder en esto para obtener esto otro. Entonces, yo creo que esto, que no solamente tenemos que verlo entre nosotros, sino que tenemos que salir y vamos a empezar ahora a ir a la región, a ir a los distintos grupos, a escuchar a cada uno. Creo que con ese espíritu podemos también ir buscando que esos grupos también tengan ese espíritu. Vamos a ver si somos exitosos, pero esa es la tarea. Esta comisión es asesora presidencial para la paz y el entendimiento. Tiene, Francisco, además plazos, ¿cierto? ¿Cuál es tu expectativa finalmente, ya que has participado en tantos de estas instancias? Mira, yo participo en esto porque quiero hacer un aporte en los largos años que yo llevo en política por este problema que yo creo que es uno de los más graves problemas que tiene el país, de cómo nosotros logramos resolver un problema que ya se viene arrastrando desde los inicios de la República. Entonces, ¿podremos llegar a acuerdos en este país respecto de eso? Siempre uno tiene interrogantes, porque creo que hemos cometido demasiados errores, porque después del estallido social, nosotros tuvimos un gran acuerdo, que es el 15 de noviembre, y dijimos, el problema son las reglas del juego que tiene este país, que no tenemos acuerdo, un primer proceso constitucional. Nos farreamos ese primer proceso, fracasó estrepitosamente. Hicimos un segundo proceso y le colocamos 12 bordes de comisión, le colocamos una comisión experta, le colocamos un anteproyecto, le colocamos una comisión de admisibilidad. Y yo digo, ¿vamos a cumplir esas expectativas? ¿Este segundo proceso nos va a permitir superar esa diferencia? Te doy ese ejemplo para decirte que en este otro campo que nosotros tenemos con Alfredo, también estamos frente, digamos, a un tremendo problema y no queremos tropezar con la misma piedra con la que yo veo que está tropezando el país. Porque yo creo que estamos terminando este segundo proceso constitucional donde si fracasa no hay un tercer proceso constitucional. La pregunta es qué es lo que viene después. Acá en la Comisión de Paz y Entendimiento, nosotros le estamos diciendo al país también con este respaldo político que tenemos. Mire, queremos ir al fondo y queremos una solución hoy. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad
y lo estamos haciendo por el bien del país, por un acto de justicia, por un convencimiento profundo que tengo yo del mundo mapuche, pero creo que la mejor manera de entendernos entre los seres humanos es la democracia. Y eso es lo que tenemos que resguardar. Y si tuvieran que elegir, y ahora sí para cerrar, Alfredo, una habilidad que deberían tener los tomadores de decisión, los representantes, las representantes para llegar a acuerdos duraderos, ¿sería la capacidad de escucha, como tú dices? Bueno, yo creo que la capacidad de escucha, y también creo que hay que mostrarle a la gente que no se olvide de lo que hemos vivido. Si lo que se está viviendo en la región, en las regiones, porque hoy día ya son 4, en la época que yo estaba en esto había una región y un pedacito del Biobío en la provincia de Acá. Hoy día ya son 4 regiones y todos lo pasan muy mal. Si aquí no hay ganadores, hoy día no hay nadie que pueda decir, mire, yo estoy saliendo, obteniendo un beneficio de esto. Esto está destruyendo, digamos, no solamente la actividad económica, la vida de las personas, mapuches o no mapuches. Entonces, tenemos que buscar una solución distinta y tenemos que sentarnos y decir, bueno, todos tenemos razón, pero tenemos que pensar por un momento de que no tenemos toda la razón, escuchemos, veamos si podemos tener una solución diferente, distinta, como además lo han hecho en otros lugares, que también creo yo que tenemos que poner esperanza, ¿no? Hay otros países que son pocos, ya lo mencioné al principio, pero que se han sentado, se han escuchado y han dicho, bueno, ok, cambiemos esto, hagamos un esfuerzo, cambiemos la situación, y han sido muy exitosos. La situación de las comunidades indígenas ha cambiado radicalmente. La situación de la relación entre las comunidades y el país es otra completamente, cómo han logrado compenetrar culturas diferentes. Esto no es solamente un problema de tierra, esto tiene que ver con aceptarse uno a otro, valorizarse y decir qué bueno que estamos juntos, ¿sí? Particularmente en un país como este, donde en el fondo básicamente todos somos mapuches, ¿no? Todos tenemos, yo no sé si tengo sangre mapuche o no, pero digo, lo más probable es que nosotros y todos los que nos están escuchando son todos, de alguna manera, parte, no solamente por herencia genética, sino que también cultural, de un país que hemos construido, digamos, entre todos. Y tenemos que sacarle brillo a eso, disfrutar de eso, apreciar eso. Entonces, esa es la tarea que tenemos hacia adelante. Y hay resultados en algunos lugares que son muy exitosos, muy difíciles de obtener, pero se pueden. Yo tengo una experiencia también con el senador Huanchumilla, de algo similar que tiene que ver con el tema del agua, ¿no? El agua en Chile era una discusión infinita entre si el agua era estatal, si el agua era privada, si qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer. 11 años de discusión en el Congreso sin avanzar nada. Me tocó estar a cargo de eso, por suerte. Estaba Francisco, estaba el senador Elizalde, la Comisión de Constitución del Senado. Había gente que realmente estaba dispuesto a mirar el bien de Chile. Dijimos, sentémonos, discutamos esto, veamos qué es lo que no entendemos, cambiamos y creamos un nuevo código. Fue aprobado por unanimidad por las 2 cámaras en poco tiempo y llevamos 11 años sin escuchar qué es lo que quería decir el del frente. O sea que se puede. Hay ejemplos. Les agradezco muchísimo a los dos la interesante conversación. Alfredo, Francisco, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti.